Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Juan Antonio García, él es Carlos Alonso, Javier. Yo vengo del Instituto Cotes Baixes y Torreta de Elda y mis compañeros vienen de AEG, Escuela Profesional de Donosti. Y bueno, vamos a hablaros un poquito de todo esto que llevamos tantos días hablando y hablando y hablando, que esto es como el fútbol y la política, todo el mundo entiende, la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pero vamos a explicarlo desde un punto de vista un poquito técnico-histórico para ver exactamente qué es, de dónde viene y cómo llegamos a ello. Lo hemos titulado Sostenibilidad en el textil, moda y calzado, aunando todo lo que tenemos aquí en MOMAT. Y si ustedes se dan cuenta, le hemos dicho pasado, presente y futuro. ¿Por qué pasado en interrogación? Pues porque parece que esto de la sostenibilidad sea un invento de ahora, de los últimos 10, 12, 15 años, pero nos vamos a dar cuenta de que llevamos toda la vida haciéndolo y no nos hemos dado cuenta. ¿De acuerdo? En principio, ¿por qué hablamos de la sostenibilidad? A ver, ahora. Esta. Primero que nada, ¿qué es la sostenibilidad? Hay muchas definiciones, pero a mí la que me gusta es esta, ¿de acuerdo? Fabricar y utilizar bienes de modo que afecten lo menos posible al medio ambiente y, si es posible, mejorarlo. Es decir, hacer todo aquello que nos haga falta, pero sin perjudicar al medio ambiente. Y hay una razón de peso muy clara. Aquí este diagrama me encanta por lo explícito que es. Si vemos en el año 1974, o sea, anteayer, los que estábamos aquí éramos todos pequeños, en el mundo había 4.000 millones de habitantes. Hoy en día rozamos los 8.000 millones, hemos duplicado. Se espera que dentro de 20 años más, en el 46, estemos en los 9.000 millones. ¿Esto qué significa? Somos mucha gente pisando el planeta. Hablando mal y rápido, somos una plaga para el planeta. Si no hacemos nada, nos lo acabaremos cargando. En consecuencia, algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí parece que nos pusimos en marcha y arrancamos nuestra moto con los R's y empezamos a ver esto de la sostenibilidad, cómo lo hacemos. ¿Y cómo partimos? Pues empezamos con las famosas 3 R's, ¿de acuerdo? El origen. Primero que nada, nuestra opción, la primera R, reutilizar, que es la opción más factible, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha hecho tradicionalmente? Pues bueno, hemos tenido tiendas de segunda mano, tiendas vintage, rastros, etcétera. ¿Esto es nuevo? No, lleva toda la vida. O sea, realmente lo que decimos es que realmente no hemos inventado nada. ¿Qué se hace hoy en día? Bueno, ¿os suenan estas franquicias, estas empresas? Y el anuncio, Facebook, Marketplace, Wallapop, Vinted. ¿Esto qué son? Son empresas que han nacido recientemente aprovechando el tema del reciclaje y la sostenibilidad. Han hecho de la oportunidad necesidad, ¿de acuerdo? Hay una necesidad, ellos han visto la oportunidad y han creado un negocio y mal no les va, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Es la opción más fácil. Aquello que está en marcha, aquello que se ha fabricado, démosle un segundo uso, con lo cual más rentable y más sostenible que esto, poco puede haber. La segunda R, reciclar. ¿Esto qué es? Volver al origen. ¿Pero desde cuándo? En el caso del textil, mediante trituración o trinchado. ¿Desde cuándo? Desde hace más de 200 años que en mi ciudad, en Alcoy, se están haciendo estas cosas. Ahora les enseñaré. ¿Cómo se pueden hacer? Pues bueno, pues simplemente, pues tanto el algodón como el poliéster, como fibras recicladas, ahora les paso muestras, pueden ver, pueden ir tocando, todo esto es material reciclado. Son prendas que se han llevado, después en el caso práctico enseñaremos el proceso, se ha cogido la prenda, se ha triturado y se ha transformado otra vez en fibra. Por ejemplo, el poliéster que tienen ahí, el poliéster que tienen entre manos, hay una fibra de poliéster que tienen ahí, realmente está hecha ¿de qué? De botellas de plástico. Botellas de plástico que se han molido, se han llevado a una máquina que es una hilera, en la cual, aquí tenemos el detalle, aquí tenemos cómo se hace, tenemos un molino extrusor, con lo cual se vuelve a crear las fibras
Y con las fibras volvemos a hacer poliéster. Poliéster que se puede emplear en cualquier tipo de material. Por ejemplo, aquí tienen un hilo y aquí tienen muestras de tejido. Esto es material reciclado. O incluso, mi sorpresa es justo aquí al lado, hay un señor, Nomadic, aquí justo al lado al volver, con fibra reciclada de poliéster, está haciendo esta briguería de sandalias. Todo esto con fibra sacada del mar. O sea, no estamos en un futuro, estamos en un presente. ¿Solamente con fibras? No. Podemos emplear también, reciclar lo que es el cuero. Si cogemos el cuero, todo aquel cuero de zapatos, de bolsos, de prendas, lo que queramos, lo trituramos, lo procesamos, mezclamos con látex, lo laminamos y lo calandramos y obtenemos un artículo que llamamos Querson, que tiene muchísima utilidad, tanto en forrería para calzado como para marroquinería. Tiene un uso estupendo. Y tiene la ventaja de que tenemos un ancho, el ancho que queremos, el grosor que queremos, no como una piel natural. Una piel natural siempre tenemos piezas distintas, tamaños distintos, gruesos distintos, y aquí tenemos exactamente lo que queremos. Luego veremos opciones, más procesos de reciclado más interesantes. Después, la última de las tres primeras R's, el reducir, el clásico reducir. ¿Qué hacemos? Bueno, si no hay más remedio, que no podemos reutilizar, no podemos reciclar, pues lo que hacemos es que cogemos, lo trituramos, lo comprimimos, lo desintoxicamos, lo inertizamos para que no tenga ningún tipo de problema para el medio ambiente y lo llevamos a un vertedero. Si nos damos cuenta, los alrededores de las grandes ciudades están completamente llenas de vertederos. Hay verdaderos problemas sanitarios con los vertederos. ¿Por qué? Porque al final lo que no se puede utilizar, al final va para un vertedero. Y ahí pues están los problemas que tenemos. Ese es uno de los temas, por eso interesa reutilizar, interesa reciclar, porque la opción de reducir para almacenar en vertedero pues no es muy fiable. Bueno, esto era el origen. Aquí estamos hace 15, 20 años. Pero yo os digo, pusimos la moto en marcha con la R y no paramos. Bueno, vamos con la cuarta R. ¿Cuál es la cuarta R? Recuperar. ¿Qué es recuperar? Daros cuenta que no es ni reciclar ni reutilizar. Es dar un nuevo uso para el que no estaba pensado. Es decir, cogemos los materiales que tenemos en marcha, lo que tenemos por ahí, y buscamos, pensamos en hacer otras cosas para las cuales no están utilizadas. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo del patchwork. Lo conocéis. Un trabajito manual que crea cosas monísimas. ¿Monísimas de qué? Pues hay quien va y compra retales de tela, pero el patchwork auténtico, ¿de qué está hecho? De retales de camisas, de retales de vestidos, de retales de cortinas. Cualquier retalito que tenga 10×10 me vale. Esas son verdaderas. Limpieza. Yo os digo que aquí no venimos a inventar nada. ¿Quién no tiene en casa una camiseta vieja que ya no se la pone y la gasta para limpiar el polvo, los cristales o lo que sea? ¿Eso es una mentira? Estamos recuperando, ¿de acuerdo? Manualidades en agricultura, en construcción. Un claro ejemplo. Por ejemplo, la fabricación de moquetas. Fabricamos fibras textiles, las reciclamos como aislantes geotextiles, etcétera. ¿Cómo? Pues mediante unos procesos de cardado y paralización, y a continuación hacemos un proceso de punzonado, creando este tipo de artículos. No les voy a pasar muestra, puesto que llevan toda la mañana pisándola y ahora la tienen a sus pies. Esto no es más que nada que una moqueta reciclada que se le ha dado un nuevo uso. Incluso esta misma, cuando acaba la feria, se lleva a planta, se vuelve a trinchar y se vuelve a reciclar, se vuelve a utilizar en la feria siguiente o en la siguiente. Aquí se recupera todo. Seguimos con la quinta R. Vamos ampliando. Vamos a ver. Reparar. Todo el mundo conoce en su pueblo al zapatero remendón. Todo el mundo conoce en su pueblo a la costurera que ponía cremalleras, que metía abajo, que hacía arreglos. ¿Estamos inventando algo? Vuelvo a lo de siempre, no estamos inventando nada. Estamos simplemente dándole nuevos nombres a lo que toda la vida, que siempre ha funcionado y debería seguir funcionando, ¿de acuerdo? Como puede ser reparación de calzado, reparación de indumentaria o reparación textil en general, de cualquier tipo de artículo. ¿Por qué lo voy a tirar
si haciéndole un arreglito ahora funciona. Y es más, es que hoy en día casi no merece la pena. Porque puesto que ahora la moda de los pantalones agujereados, los pantalones vaqueros, ¿cómo se llevan? Se compran ya agujereados, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo tenemos ya arreglado. Compramos un vaquero nuevo, cuando se rompe se lo pasamos al niño para que vaya a la moda. Esta sí que es muy importante. La R de rechazar. La opción 6. ¿Qué significa esto? No utilizar materiales o procesos no sostenibles. Si sabemos que un artículo va a generar problemas, si sabemos que un artículo va a ser perjudicial para el medio ambiente, ¿para qué lo gastamos? ¿De acuerdo? Desde un principio vamos a eliminar esas materias. La legislación en esto ya lleva años trabajando. Por ejemplo, en el caso de limitaciones para el asbesto o amianto, PVC, etcétera, se van eliminando. En el tema de tintes y colorantes, pues hay productos químicos, los colorantes sulfurosos, algunos disolventes, etcétera, que se están eliminando. Incluso procesos no sostenibles. Hay sistemas de secado, de trabajo, que son muy costosos a nivel energético. La famosa huella de carbono, pues los estamos eliminando. Simplemente desde un principio, esto no me gusta, fuera, lo quitamos. Bueno, lo hemos comentado ya, normativas europeas. Incluso algunas empresas rechazan productos realizados con materiales o procesos no sostenibles. Por ejemplo, la mayoría de empresas de calzado están obligando ya que en el montaje no se empleen metales. Es decir, tradicionalmente la unión de lo que es el corte del zapato a la planta de montado se hacía especialmente por la parte del talón colocando clavitos. Estos clavos ya no se emplean. Se emplean básicamente toda clase de adhesivos con el fin de que a la hora de poder reciclar esos zapatos no tengamos un elemento que es el metal, que cuesta de quitar y hay que separar. Al no ponerlo, no lo separamos, con lo cual es más fácil su reciclado. Bueno, y seguimos con las R's. Esto es un no parar, ¿vale? Vamos a hablar de ¿qué? De rediseñar. ¿Qué es rediseñar? Pues vamos a hacer lo mismo con materiales o procesos más sostenibles. Y esto que parece fácil tiene una complicación tecnológica muy importante, porque hay que buscar nuevos materiales, hay que buscar nuevos procesos, hay que buscar nuevas aplicaciones y todo esto ha de ser más sostenible. Yéndonos al tema de la huella de carbono o la huella hídrica, procurar que se gaste menos cantidad de agua o que el proceso sea más ecológico rentable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos en Valencia hay una empresa que ya no lo lleva, que es una empresa que está desarrollando procesos y sistemas en agua. Por ejemplo, han creado un sistema de tintura y acabado con nanoburbujas. ¿Qué significa esto? Fabricar este vaquero tradicionalmente implica un coste de 1000 litros de agua, 1 metro cúbico. Con los sistemas que ha creado esta gente se gastan 10 litros de agua. ¿Es una reducción grande? ¿A base de qué? Bueno, pues tienen unos sistemas en los cuales ya no se emplea el agua en disolución, sino en dispersión gaseosa, nanoburbujas que llegan a todas partes, etc. Después, ¿qué más hacen? Bueno, pues también a la hora de estampado por corrosión, tradicionalmente se hacía una estampación sobre la cual se colocaba una pasta con ácido sulfúrico que luego que corroía lo que eran las fibras o el colorante y después había que lavar, inertizar, etc. Bueno, pues hoy en día pues se hace estampando con láser, bien así o bien así, lo que se quiera. ¿Qué tardará en esto? 1,5 segundos. Coste mínimo, ¿de acuerdo? El tema de corrosión para hacer los famosos agujeritos, bueno, pues también lo hacen. Aquí tenemos un envejecido hecho con láser, aquí no se ha lavado ni la piedra ni nada. Si es que tradicionalmente, ¿os acordáis de aquellos anuncios famosos de los Lois? ¡Lavados a la piedra! Y te metían, efectivamente, en unas lavadoras con piedra, pómez y agua, te metían los vaqueros y los envejecían. Bueno, pues eso es un envejecido con láser. Da el pego, ¿verdad? Después, la rotura. Pues bueno, aquí está quemada la fibra para hacer los famosos cortes que llevan ahora los jóvenes. Aquí se ve marrón porque está quemado. Apenas le demos el siguiente pase
que es la limpieza con ozono o con aire, se nos cae y se nos quedan los hilos de trama. ¿De acuerdo? Rapidísimo. Coste, huella de carbono, casi cero. Pues si encima de la luz que gastamos la cogemos de placas solares, el coste es mínimo. Pasadlo, por favor. Después también esta empresa ha creado una serie de limpieza, por ejemplo, sistemas de limpieza con aire y con ozono. No os ocurre que nos ponemos una camiseta, salimos a dar una vuelta, damos un paseo de un par de horas, volvemos a casa y la camiseta, ¿qué le pasa? La camiseta la tenemos que ni estaba guardada en el armario porque he cogido un poquito de olor a sudorcito, pero joder, lavarla si total está limpia y no tiene nada más que un poquito de olor. Pues con estos sistemas directamente se le pega una pasadita, la tenemos perfectamente limpia, desodorizada y no hemos gastado ni un gramo de agua. Bueno, seguimos con las R. Venga, que esto nos está gustando. Venga, aún quedan más. Reincorporar. ¿Qué significa aquí? Vamos a utilizar materiales alternativos, es decir, aquellos materiales que tradicionalmente van a ser un desecho en general para cualquier tipo de industria, para toda la sociedad, les vamos a buscar una nueva utilidad. Tradicionalmente, lo fácil que era, se cogían, se llevaban a plantas de energía o plantas de fabricación de cementos y las quemábamos y se gastaban como material para combustible. Pues vaya una gracia, ¿de acuerdo? Lo quemábamos y ya está, con lo cual, por una parte, sí, eliminábamos el material, pero por otra parte estamos generando humo y contaminación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a adicionar a mezclas como cargas. En vez de utilizar otro tipo de carga, utilizamos esos tipos de residuos y obtenemos pues, artículos pues, como lo siguiente. Un ejemplo, Inyectados Mega, una empresa que está en Monóvar, en Alicante. Estos señores lo que se dedican es a recuperar, están haciendo una labor solidaria por el medio ambiente tremenda. Están recuperando todas las algas de las playas de Alicante, todos los restos de palmeras del Palmeral de Elche, todas las pelotas de tenis, del club de tenis, las naranjas de los que fabrican los zumos, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues las van incorporando a sus productos. Por ejemplo, aquí, una suela. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué parece? ¿Parecen naranjas? Pues son naranjas, es cáscara de naranja, metida dentro de la suela. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué parece? ¿Botellas de plástico? Pues son botellas de plástico, tanto aquí como aquí. Si viajáis por Valencia en épocas después de la cosecha del arroz, tradicionalmente por la zona de la Albufera siempre había unas montañas de paja y unas columnas de humo cuando se quemaba, que es lo que era la cáscara del arroz y la paja del arroz que se quemaba para eliminarla del bancal. Bueno, aquí tenemos cáscara de arroz en la suela, recuperada y reciclada. Aquí tenéis una con la famosa, ¿conocéis la Posidonia? La famosa alga de las playas de la costa de Alicante. Bueno, pues aquí la tenéis. Esto realmente es una suela que es patrimonio de la humanidad, puesto que contiene restos de vegetales de las palmeras del Palmeral de Elche. Bueno, a esta hora ya apetece un cafetito, ¿verdad? ¿Conocéis las capsulitas del Nespresso? ¿Qué hacen con todo lo que sobra ahí? Aquí lo tenéis.
¿Conocéis a Juan Carlos Ferrero? Es número 1 del mundo en tenis. Pues bueno, pues aquí le hemos tocado las pelotas. Digo, perdón, las pelotas que no usa, aquí las tenemos recicladas. Podéis ver cómo queda incluso pelillo de la pelota de tenis. O sea, estamos reincorporando todo aquello que en principio es un material que nos va a generar un problema. Este señor se ha calentado la cabeza en buscarle una utilidad y reincorporarlo al sistema. ¿De acuerdo? Por una parte, elimina un problema y por otra parte, le da un nuevo valor. Reincorporar. Bueno, hay más cosas, pero vamos ya corto de tiempo. Vamos a ir pasando. Bueno, aquí tenemos los materiales. Y ahora, bueno, esto que no pare. 9R, venga, va, la novena R. Y a modo de resumen, repensar. Y en mi lengua madre, en valenciano, decimos, che, ¿y eso es precís? Pues sí. ¿Qué hay que pensar? Hay que pensar varias cosas, ¿vale? Primero que nada, la obsolescencia programada. ¿Qué puñetera manía tienen los fabricantes en crearnos algo que sabemos que tiene ya fecha de caducidad? Que compramos un frigorífico y nos dicen, no, te voy a dar 5 años de garantía. Ay, madre mía, si por ley son 3. Y nos da 5, qué bueno que es. Sí, pero es que a los 5 y medio te has quedado sin frigorífico. Cuando no se ha jodido la bomba, se ha jodido no sé qué, se ha jodido no sé cuántos, y vas a repararlo, y ¿qué es lo que pasa? Que vale más repararlo que comprarte uno nuevo. Vale, vamos atando cabos, ¿de acuerdo? Después, las modas variables. Si nos damos cuenta, la moda de un año para otro nos obliga a cambiar, nos obliga a hacer cosas nuevas, cosas distintas. Luego hablaremos de todo esto un poquito también. Y después, tenemos una cantidad y una variedad de productos tremenda. ¿Quién no tiene en casa el armario amontonado de ropa y te llega la niña o tú mismo con la famosa frase, pues no tengo nada que ponerme? ¿Sí o no? Nos obliga a cambiar, nos obliga a poner cosas nuevas. Pensemos si esto es necesario, si esto hay que hacerlo así o podemos hacer cosas distintas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya que estamos, ya ponemos 10 Rs y tenemos número redondo, ¿de acuerdo? Daros cuenta dónde tenemos la R. En la economía circular. Este ha de ser nuestro objetivo prioritario. Esto es un conglomerado de todo. ¿De acuerdo? Primero que nada, vamos a pensar al hacer un producto en cómo se puede reciclar. A partir de hoy no podemos consentir que ninguna empresa cree ningún producto sin tener como punto número 1 pensar en su modo de reciclado. No podemos fabricar para tirar al vertedero. Todo lo que fabriquemos hemos de pensar que lo tenemos que reciclar. ¿Por qué? Porque este planeta no es nuestro, es una herencia de nuestros padres que dejamos a nuestros hijos. No es nuestro. Hay que dejarlo, a ser posible, mejor que estaba. Después, priorizar el consumo de materias recicladas. A la hora de crear un artículo, si yo puedo usar un artículo reciclado, buscaré un artículo reciclado en vez de buscar una materia virgen. Que no es que no podamos comprarla, no es que no la podamos pagar, sino que al final, ¿os acordáis de la segunda diapositiva? 8.000 millones. Señores, que no cabemos. No cabemos. Si no nos damos cuenta, vemos un metro en hora punta aquí en Madrid, pues dentro de 100 años estaremos igual, pero en el planeta. No habrá playa de Benidorm donde escaparse. ¿Vale? Y después, incentivar el uso del material reciclado y reciclable. Tradicionalmente se ha hablado de que el material reciclado era algo malo, algo como de segunda. Luego, en el ejemplo que pondremos a continuación del textil en la zona de la montaña de Alicante, se ha hablado del reciclado. Entre un paño con lana virgen, un paño con lana reciclada, pues claro, el reciclado ahora era el malo. Bueno, vamos a ver, veremos que hay cosas que no son tan malas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pensemos en reciclar, pensemos en darle una segunda utilidad, que va a ser siempre necesario. Vale, vamos a hablar ahora de una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? El primero de ellos que os voy a hablar. Bueno, dentro del reciclado textil,
ahora que se llama, suena tan bonito, ¿eh? Circular Fashion for All, Recover. Madre mía, esto suena hasta bien, ¿eh? Pues bueno, pues esto no es más ni menos que el fil reciclat, el hilo que se hacía en Alcoy. ¿Cómo? Pues la economía circular alcoyana en los últimos años del siglo XVIII, primeros del XIX. Hace 200 y pico de años, ¿eh? Esto no lo han inventado los yuppies de la City londinense. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran las causas? Pues que había una carencia de materias primas disponibles. Había que usar las posibilidades al alcance, un entorno físico e industrial y búsqueda de materias alternativas, lo que se llamó la economía circular alcoyana. ¿Cuál es el problema de las materias primas? Pues que la lana castellana, ¿se acordáis de Castilla, la Mesta, las Reales Cañadas y demás? Pues toda esta lana, que se creaba en todo el antiguo reino de Castilla y León, no se empleaba. La zona de Salamanca, en Béjar, en León, Valencia, sus mantas palentinas, etc. Por otra parte, la lana del Pirineo aragonés y Qatar, ¿dónde se empleaba? En Cataluña, también había máquinas allí. Y el algodón, que venía de América, prácticamente entraba derecho a Barcelona y se consumía. ¿Qué hacía la gente de mi pueblo? No tenían. No había materia. Si no tienes materia, ¿con qué trabajas? Es complicado. Bueno, pues se les ocurrió una cosa. ¿Qué hicieron? Bueno, se pusieron a viajar por todo el país comprando trapos. De hecho, un oficio ahí en Alcoy, que es el de transformar, se llama drapaire, que era transformar draps. ¿De acuerdo? Se compraban trapos y ropa vieja por todo el país, por lo cual crearon una serie de medios de transporte y distribución. ¿Qué es lo que hacían? Salían de Alcoy para Valencia, compraban lo que había, compraban arroz, compraban naranjas, compraban lo que hubiera en esa época en el campo, se iban por aquí, por la zona de Castilla, y como dinero tampoco había, lo que hacían era trueque. Pues 5 kilos de ropa, pues 5 kilos de naranjas. Y cuando se quedaban sin trapos y sin naranjas, pues se volvían. Vendían el trapo en las fábricas, cogían el dinero, se iban para Valencia, compraban naranjas y seguían haciendo la ruta, vendiendo y comprando. De esta forma se crearon un suministro constante de material. ¿Qué pasa? Era reciclado, por supuesto. Contaron también con un entorno físico-industrial. La zona de Alcoy tiene una serie de ríos con mucha pendiente y agua más o menos constante. Y después hay una cantidad de industrias, de fábricas metalúrgicas que empezaron a crear máquinas específicas para hacer todo esto y una sociedad civil que pensaba de que, bueno, aquí no va a venir nadie a solucionar el problema, nos sacaremos nosotros las castañas del fuego. Algo que realmente hoy en día creo que se está perdiendo. Aquí todo el mundo está pensando a ver qué hace el gobierno para solucionar el problema, cuando realmente somos nosotros los que tenemos que buscar las habichuelas. ¿Cómo lo hacemos esto? La típica frase, del drap al fil de 20, del trapo al hilo de número, o sea, a un hilo perfecto es el de 20. Bueno, se desarrolló una serie de maquinaria específica para transformar el trapo en fibra y luego en hilo, como serían el diablo, el surtido de cartas o la serpentina. Son máquinas, este es un diablo, este del medio, si lo queréis ver funcionando, está en Val de San Lorenzo, en León, en un museo que tienen allí, fabuloso, recomiendo que lo veáis. Realmente es un cilindro con unos clavos así que lo destrozan todo. ¿Qué hacen? Deshilachan las prendas y las transforman en fibras. ¿Con estas fibras qué hacemos? Bueno, lo llevamos al surtido de cargas, abridora, repasadora, mechera, sacamos unas mechas, que es esto de aquí, que ya directamente lo llevamos a hilar. ¿En qué? Bueno, en principio era la sulfactina. Esto es un invento inglés que rápidamente se aprovechó en la zona, se implantó en la zona y bueno, y directamente de aquí ya obteníamos el hilo para trabajar. ¿Obtenido con qué? Con todos los trapos que nadie quería en el resto de España. Todos aquellos trapos que en el resto de España no funcionaban se venían para Alcoy. Lo típico de aquella época, ¿sabéis qué era? La gente tenía dos trajes, el de los domingos y el de semana. Entre semana la gente no preguntaba qué me pongo, sabía el traje que era. Y se ensuciaba, pues se lavaba y se secaba la lumbre. Cuando el de entre semana estaba ya tan deteriorado que no valía, el de domingo pasaba entre semana y se ponía uno para el domingo. Y ese que se hacía con él, o trapos para limpiar, o cuando venía el carretero de Alcoy se lo vendían a cambio de naranjas. ¿De acuerdo? Era la forma de funcionar, pero al final, ¿qué se creaba? Se creaba un producto alternativo y útil. Por eso pensemos,
No estamos inventando nada. Hace muchos años que lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Ahora nos vienen y nos cuentan la moto, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día, eso antiguamente, hoy en día, pues realmente es lo mismo, el diablo sigue estando, pero tenemos otro tipo de maquinaria que, si os dais cuenta, son más pequeñas, son más adaptadas, pero que al final, la altura open-end, pues un tipo de altura, el cono que os pasé de la altura open-end, se forma rapidísima, se hace el hilo y tenemos un hilo perfectamente útil. Eso es hoy en día, bueno, desde hace 50 años que está esto en marcha. Está funcionando, va bien. No son los 15, 20 últimos años que desde que tenemos el run de la sostenibilidad del reciclaje, ¿eh? Hace muchos años que estudiamos aquí. Después, más cosas. Por ejemplo, hay un proyecto conjunto que está desarrollando 3 institutos tecnológicos de la zona, son ITEX, el Instituto del Textil, Inescop del Calzado y EIJU del Juguete, que han creado una planta piloto para poder reciclar cualquier tipo de material, bien sea textil, calzado o juguete. Esta planta la tienen desarrollada, está situada en Elda, y allí realmente cogen cualquier material, lo meten en la tolva y el sistema va trabajando. Primero es como un diablo, rompe, deshilacha, desgrana, separa materiales férreos, luego separa materiales no férreos, al final te llega al final y te saca por cada sitio, por un lado la fibra, por otro lado las ranzas, lo que haga falta para poderlo reciclar. Si tenéis ocasión de ir por la zona de Elda, os recomiendo que os acerquéis y os lo enseñen. La verdad que es un trabajito bastante curioso. Es una planta piloto que está haciendo de 300 a 500 kilos, pero como todo en esta vida se empieza poco a poco y luego corre mucho más. Y ahora ya pasamos a otro proceso, que es la línea textil sostenible con impresión en 3D, que mi compañero Carlos, desde EG, os va a explicar cómo funciona. Carlos, todo tuyo. Muy bien. ¿Dónde se le da para avanzar? Aquí. Vale. Sí. Ya. Bueno, muy buenas. Bueno, yo soy Carlos, vengo del Centro de Estudios AEG, somos de San Sebastián y, como decía Juan Antonio, nosotros junto con ellos estaban con todo el tema de lo que es el tema del textil, el calzado, mejor dicho, todo el tema del tejido, el calzado, y nosotros nos enfocamos dentro de lo que es el área textil. Nosotros somos un centro en el cual tenemos diferentes ciclos de textil, como es patronaje, vestuario, confección. Y entonces ya desde hace unos cuantos años, hace unos 12, 13 años, veníamos dando cuenta que aquí tenía que haber un cambio. Entonces, lo primero que dijimos es que el sistema económico textil no estaba funcionando. Es decir, hoy día las empresas, y no solamente en este sector, sino en muchos otros sectores, están trabajando para el consumidor realmente. No están haciendo moda como tal, sino trabajan para el consumidor. Es decir, el consumidor lo que está haciendo que es comprar lo que es en fast fashion, es decir, en vez de trasladar a lo que es un slow fashion. Y esto está marcado ¿por qué? Por el tema de los descuentos, el Black Friday, el tema de las ofertas. Todo eso está promoviendo que el consumidor compre. Es decir, están haciendo que las personas vayan todos los martes o todos los jueves a las tiendas a ver qué cosas nuevas han traído, en vez de pensar de otra manera. Es decir, vamos a comprar solo aquello que necesitemos, ¿vale? Entonces, todo esto ha generado hoy día una huella medioambiental. La Comunidad Económica Europea, al igual que ha hecho con el plástico, lo está haciendo ahora mismo en el textil. Es decir, todas las empresas están adecuándose a este sistema, a un sistema medioambiental que están creando en este momento. De hecho, está marcado para el 2024, como en la anterior ponencia han comentado, para el 2024 las grandes empresas tienen que empezar a recolectar esas producciones de más que están haciendo ellos, ¿vale? Es una obligación que ya están imponiendo desde Bruselas. ¿Todo ello por qué? Porque realmente lo que es en una prenda, no solamente la justificación tiene que tener a lo que es la empresa, sino también el consumidor. El consumidor también tiene esa pega, ¿no?, suya o propia. Es decir, en una prenda, el 60% de lo que es la huella medioambiental, ¿vale?, procede de lo que es la vida de esa prenda. Y esa prenda no es hasta que el fabricante lo hace, sino después. Es decir, hoy día tenemos en el que yo, si voy y lavo una prenda, ahí estoy echando microplásticos, ¿vale?, lo que es al mar. Entonces, estoy generando ahí que ese digamos, mundo marítimo esté sufriendo de alguna manera. ¿Es necesario que la lave todos los días o cada 2 días? No, también tengo que pensar en ello. Entonces, no somos conscientes de todo lo que estamos haciendo. En este momento
A día de hoy se están generando unos 80 millones de toneladas de prendas al año, se están haciendo, de las cuales 1.200 millones, ¿vale?, de CO2, ¿vale?, se está generando. Es decir, hemos aumentado lo que es al transporte aéreo y al transporte de carretera normal. Lo hemos aumentado ya, sin quererlo. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos conviene? Pues dar un conocimiento mucho más allá. ¿Cómo tenemos que trabajar esa prenda? ¿De qué forma? ¿Dónde debemos de ir? Es decir, ¿debo de ir a un fast fashion? ¿Debo de ir a un slow fashion? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Debo de comprar en comercios pequeños? Vale. ¿Cómo? En ferias, mercados. Dar una segunda oportunidad a las prendas, como comentábamos antes, comentaba Juan Antonio, o en las ponencias anteriores. Es decir, yo tengo que delimitar dónde está la muerte de esa prenda. ¿De acuerdo? No es cojo, tiro y ya está, sino verlo algo más allá. Entonces, con todo esto le fuimos dando vueltas y vimos que teníamos que cambiar de una línea de economía lineal a una economía más circular. Es decir, que los recursos deberían de ser, cuando diese la vuelta, esos recursos tenían que ser mínimos, nuevamente, en el caso de que se recogiera algo, no volver a obtener los que había. Con todo esto, ¿qué hemos estado? Mejorando todos los objetivos de desarrollo. Teníamos que tener en cuenta todos ellos, en el cual estamos metidos ahora todas las empresas, centros educativos, tecnológicos, universidades, con ello aplicado a una economía circular más sostenible y, cómo no, una huella de carbono. Esa huella de carbono hoy día nosotros la estamos implementando en lo que son en las clases, al igual que lo que es en el producto, y de alguna manera influyendo ya sobre el alumnado para que aprenda qué es esto y a dónde vamos a ir, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer que es minimizar todo ello. Entonces, ¿qué es lo que impartimos? Pues hay que darle una segunda vida a las prendas, como bien comentaba antes Juan Antonio. Es decir, no me vale solamente, voy a reciclar y voy a hacer que ese reciclaje sea solamente material. No, que también puede ser la prenda. Yo una prenda la puedo construir a cualquier otro artículo, pero hay que darle una segunda vida, pensar en qué, cómo, de qué forma, ¿vale? Y ahí entraría lo que era el ecodiseño, darle otra forma. Y ahí teníamos el caso que comentaba Juan Antonio de los vaqueros. La cantidad de agua, la cantidad de trabajo que mantiene lo que es el tejido. ¿De acuerdo? No voy a repetir, ya lo ha comentado antes Juan Antonio. Entonces, ¿todo esto qué genera? Todo este tema de sostenibilidad en el textil, unas motivaciones y unos frenos. Vale, motivaciones, ¿qué es? Pues, por ejemplo, una menor compra. Es decir, yo si voy a comprar algo más sostenible, sí que es verdad que voy a comprar con unos materiales mucho más naturales, pero la prenda me va a durar más. Sí que es verdad que eso, ¿voy a proteger el medio ambiente? Sí. Y voy a tener unos salarios y condiciones laborales más dignas. Lógicamente, si son productos naturales, ¿qué va a tener en la salud? En la salud lo que voy a tener es que mi cuerpo va a ser más aceptable. A lo mejor otra prenda está producida a base de petróleo o de cualquier otra cosa y me perjudica en lo que es la vida normal. Ello me va a dar lugar a una sensación de hacerlo correcto y una autoestima. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en contra? Pues, lógicamente, lo que comentábamos, un precio. Lógicamente, esa oferta es bastante limitada a día de hoy. El precio es más caro que lo normal. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Pues de que ahora mismo esas slow fashion o esta moda más sostenible está infundida de una edad, digamos, de 35 o 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo es mayor. En cambio, lo que es la juventud no puede. ¿Qué es lo que hace? Se va a las tiendas y a lo mejor compra 5 o 6 camisetas, cuando en vez de comprar una. ¿Vale? Entonces, ahí es donde estamos viendo toda esa problemática. La oferta y el estilo, pues lógicamente es más limitado, no queda otra. Y la falta de información y comunicación, es decir, la trazabilidad. Esta trazabilidad hay que, a día de hoy, ya estamos en proyectos, ya se han hecho, luego comentaré, en los cuales estamos comentando lo que es desde lo que es la materia prima hasta lo que es la venta o la muerte de la prenda, ¿vale? Todo ello está ya introducido dentro de la prenda. Y, como no, las características demográficas, no lo mismo para jóvenes que para adultos. Entonces, ahí hay un carácter en el que nos retiene cómo comprar esas prendas. Por lo tanto, en el 2016 empezamos con un territorio textil sostenible en el cual empezamos a hacer las Rs. Las Rs están metidas por todos lados. Lo que intentamos es intentar recuperar todos los residuos, en este caso que había en la zona de Guipúzcoa.
o alrededores dentro de lo que es País Vasco o lo que es la zona de Iparralde en un principio. Pero nuestro fin, ¿cuál era? Era, en vez de utilizar maquinaria, utilizar el 3D, es decir, impresoras en 3D. Para ello, ¿qué es lo que empezamos? Creamos el centro, empezó pues hace unos 13, 14 años, empezó con ello, pero en el 2020 se lanzó ya una startup que se llamaba Balab. Esta startup lo que está haciendo es un laboratorio en el cual se estudian todos los materiales que tenemos a nuestro alcance para poderlos extruir de una forma sostenible. Intentamos coger empresas, más que empresas, son micro, nano o pymes pequeñas para ayudarles a avanzar en esa sostenibilidad en sus proyectos de economía circular. Una formación, se dan clases a lo que es empresas, centros educativos, centros laboratorios y una factoría en la cual hacemos prototipado y ediciones limitadas. Lo que queremos es justo a pequeñas pymes. Seguimos innovando en proyectos y tenemos un laboratorio. Bien, este laboratorio es un laboratorio en el cual está todo implementada con unas 35 impresoras y siempre bajo el concepto de low cost. Es decir, que la empresa, la que sea, puede realizar sus prototipos sin una gran inversión. Para ello, pues, tenemos diferentes tamaños de impresoras que, en este caso, hemos dado recientemente el salto a un formato más grande en el que este tipo de impresoras las hemos creado, todavía no existen en el mercado y lo que vamos es a crear con 4 sistemas diferentes, tanto para el textil como para el complemento y accesorio. Entonces, estamos ahora mismo en investigación. Un aula en el que cada alumno tiene su propia impresora, es decir, se enseña lo que es directamente, in situ, desde el primer momento. Y bueno, y todo esto es, ¿en qué consiste la impresión 3D? ¿Qué es? Vale, la impresión 3D es una superposición de capas, es decir, empieza una capa, luego otra capa, luego otra capa, ¿no? Entonces, en un principio, ¿qué estaba destinado esto? Estaba destinado sobre todo a la máquina herramienta y a lo que es medicina. El resto de sectores no existían. Poco a poco empezaron a ver en gastronomía, en construcción, en las artes, en automoción y, cómo no, en textil. En textil empezamos a generar lo que son mallas, empezamos a generar textil, tejidos y calzado, lógicamente. Y ahora mismo estamos en darles un comportamiento distinto, es decir, meter unas caracterizaciones de forma que sea tejido a lo que vemos hoy día, que no sea solamente plástico, sino que sea algo más. Los 10 principios que hemos numerado para la impresión, para que una empresa diga, ah, pues me animo a ello, son los que veis a continuación. Sobre todo, no es un coste elevado, es decir, meterse en ello a día de hoy no es coste. Puedes hacer todo el tipo de prototipado que queráis, desde lo que es un botón, una hebilla o una chancla, si queréis. No hay un coste elevado. Podéis hacer una producción bajo demanda. Oye, he vendido 3, las hago, no hay problema. El diseño es ilimitado. No tenéis, mientras manejéis lo que es programas informáticos de diseño, no hay ningún problema. Podéis, lógicamente, lo que produces bajo ningún residuo. Es decir, todo lo que está ahí metido es el producto. No hacemos de más. Por ejemplo, en una prenda de vestir, hacemos una camisa, solamente imprimimos lo que es la camisa. No es como en lo tradicional, que cogemos la tela, colocamos los patrones, hacemos el destrozado y luego cosemos. En este caso, no. Pero cuidado, esta tecnología no quita la tradicional. Es decir, sin lo tradicional no podemos vivir. Tenemos que basarnos en lo tradicional, es decir, en coser, patronaje, costura, conocer los diseños. Y esto es un añadido que nos va a ayudar a mejorar todos esos conceptos, ¿vale? Y una reproducción precisa. Necesito cualquier objeto, hoy día con un escáner 3D, escaneamos y podemos reproducir in situ dicho material. Es importante que tecnología, escuela y empresa están ligados. Uno come del otro y viceversa. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues generando en la empresa, con estos alumnos y con esta tecnología, prototipado más rápido, sin tener que desplazarse a ningún sitio, y crear nuevos subsectores y nuevas ofertas de empleo. De hecho, alumnado que está creando sus startups. Es decir, el otro día en San Sebastián, en un simposio que hubo internacional sobre el reciclado,
comentaban, y así creamos nosotros lo nuestro, hay empresas de índole en el cual, por ejemplo, tienen un problema y no van a crear un departamento de investigación para ese problema que tienen. ¿Por qué? Porque les sale carísimo. Por lo tanto, tiene que contar con esas startups o con esas empresas en las cuales le dé solución a ese problema que tienen. Con todo ello, hace años empezamos a trabajar, empezamos a hacer fornituras, complementos, calzado, pero claro, ese material aquí no existía, entonces teníamos que comprar fuera. Poco a poco, pues empezamos a crear una mini factoría. Un poco lo que comentaba antes Juan Antonio de Inescope, que tenían esa enorme, grande. Bueno, pues nosotros tenemos una chiquitina ya desde hace pues, unos 8 años aproximadamente, y ahí es donde empezamos a fabricar nuestros propios materiales. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué materiales utilizamos? Hoy día son diversos. Puede haber desde lo que es redes de pesca, café, lo que es sustancias naturales, papel, crustáceos, moluscos, lana lacha, corteza de pino. Podemos hacer de todo, pero la cuestión no es hacer, la cuestión es ¿para qué? Es decir, no es meter horas y luego ahí queda en una balda y ya está. No, sino darle un fin. En eso nos hicimos un poco el acopio de ver qué materiales, seleccionar bien los de nuestra zona y cuáles eran los que podíamos tener cantidad para poder trabajar. Con todo ello, pues bueno, lo primero que hicimos, que fue en toda la red de colegios que tenemos, empezar a enseñar a los chavales desde muy pequeños. Entonces les pusimos contenedores y lo primero que iban es echar tapones. Y venga, echaban los tapones ahí que utilizaban en casa y con eso empezamos a hacer lo que es filamento, empezamos a trabajar con ello, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos? Pues como tenemos aquí redes, lo que es corteza, lana, ¿vale? Diferentes tipos de materiales. Luego, pues solemos trabajar con entidades sociales, gente que, pues, en este caso, gente que tiene ciertas problemáticas y entonces, pues bueno, nos hacen separaciones por colores o por materiales, en fin, hacemos un poco vía social. Aquí tenemos colores naturales. ¿Y cómo funciona la extrusora? Vale, en un principio tenemos un molino, ¿vale? Este molino, aquí lo que hacemos es meter lo que son los tapones por esa boquilla que hay ahí y a través de un tamizado, según el que elijamos, obtenemos unas escamas. Esas escamas pueden ser mayores o menores, como queramos. De ahí pasamos al secado. Esto es como si fuese una olla a presión, entonces la secamos y ahí le metemos ya todos los condimentos, es decir, el colorante, ¿vale? O, digamos, aquellos aglutinantes que nosotros queremos darle a ese material. Una vez secado, pasa a una máquina a través de un extrusor, ¿vale? De un usillo, y ese usillo a diferentes temperaturas va generando lo que es un filamento que se va secando por estos dos ventiladores y va enrollándose en una bobina. Y con ello, pues, ¿qué tenemos? Pues en este momento tenemos filamento de PLA, es decir, el de plástico, filamento de lana lacha, es una lana que hay en el norte, filamento de red de pesca, en este caso son de los puertos que tenemos en la zona, y de corteza de pino, en este. Con todo ello, pues dijimos, bueno, pues hace ya unos cuantos años promovimos con las empresas del entorno y creamos unos catálogos. En esos catálogos lo que ofertamos era lo que son complementos y accesorios y creamos un abanico de todo ello para que nuestras empresas o pymes pequeñas pudieran hacer el prototipado. De lo que se trata al fin, ¿qué es? Que, como hemos dicho, trabajamos con las pequeñas y medianas empresas o nano. Por ejemplo, hoy al día trabajan, por ejemplo, con Internet. Entonces dicen, oye, que he vendido 4 camisetas. Perfecto. Nosotros con esa empresa ya hemos acordado, bueno, el diseño del botón, por ejemplo, y el color. Oye, ¿nos podéis hacer 15 botones? Perfecto. ¿Cuándo podemos pasar? Pues mira, dentro de 3 horas. ¿Os viene bien? Perfecto. Bien, pasan, cogen los botones y se los llevan al taller. Y de esa manera queda todo en kilómetro cero y queda todo en la zona para poder generar, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunos de los detalles que hemos ido haciendo. Podemos hacer pendientes, collares, hebillas, en fin, todo tema. Hoy día, digamos que el diseño es abierto. Incluso hemos hecho lo que es el catálogo de mallas, tejidos. Puede ser desde lo que es rígidos a los que son flexibles. Nos hemos especializado sobre todo en flexibilidad.
¿vale? Hemos llegado de lo que es una seda hasta un neopreno, hemos llegado, ¿vale? Con sus caídas y todas sus características. Y ahora estamos en temas de un poquito, bueno, pues más fino que la telaraña, para que os hagáis. Estamos en ese ámbito, a través de proyectos de úlceras por presión, ¿vale? Para temas de sanidad. Por lo tanto, la impresión 3D y la ecología, vamos a decir que están ligados desde un comienzo, ¿vale? Siempre hemos partido de esos materiales que podemos recoger en nuestro entorno. ¿Cuáles son en el textil esos pasos que queremos dar? Bueno, pues sobre todo pues una nueva era de la moda, a ver a dónde podemos llegar, que sea una alternativa mucho más sostenible, basándonos en los ODS, en la huella de carbono, y darle, ¿qué es? Un enfoque cero. Y como he dicho antes, el textil en impresión 3D no quita para nada lo tradicional, es al contrario, está ligado una cosa con la otra. Siempre se lo decimos a nuestros alumnos, es decir, quédate bien con la base, estudia, que lo que venga después es complemento de lo otro, ¿vale? ¿Y qué te va a ayudar? Pues a que una vez de que hayas entendido la base, eso salga más rápido, ¿vale? Y te dé unos complementos más elaborados y mejores. Aquí vemos algunos tipos de mallas que tenemos hechos, ¿vale? Todos ellos flexibles, en los cuales le podemos dar cualquier diseño, abertura o incluso realizar todo en ello. Ya veis, podemos hacer incluso con flecos, no hay ningún problema. También podemos imprimir sobre tejido, cualquier tipo de... Ahora, de hecho, hay impresoras, estamos trabajando con otras impresoras, en este caso Stratasys, en las cuales estamos implementando lo que son cristales Swarovski impregnadas dentro de lo que es la prenda ya en sí. Cogemos una camisa tal cual, te interesa, y directamente hacemos lo que es el diseño in situ, no hay problema. Desde hace unos años aquí estamos también con tejidos conductivos, electromagnéticos e incluso con fibras de carbono. Es decir, dar algo más allá a esos tejidos que estamos creando, ¿vale? Con fines médicos, con fines deportivos. Nos metimos también, pues como muchas empresas, nos metimos con el tema del COVID-19. En aquel momento pusimos a trabajar todas las impresoras y, aparte de hacer lo que son mascarillas o lo que son pantallas, creamos también lo que son patrones de lo que son mascarillas. Aquí nos encontramos en el que las modistas que había en todo nuestro entorno pues tenían un problema. Era que utilizaban el papel, el patrón, para marcar, cortar, y de tanto que utilizaban se les estropeaba continuamente. Dijeron, ¿nos podéis echar un cable? Sí, hombre, cómo no. Bajo confidencialidad total, nos pasó cada una su patrón y se le hizo lo que es la placa metálica a través de impresión 3D, de forma que el corte y todo fue más rápido y más evolucionado. Es decir, desde un ámbito social del entorno podemos trabajar más rápido. Más complementos que nos pedían desde sanidad, que necesitaban elementos, pues nada, se hicieron en un momento y se pasaron para allí. También nos hemos metido con calzado, podemos hacer prototipado de calzado. ¿Para qué? Pues la primera muestra, ver qué detalles o cómo hay que marcar, ¿vale? A día de hoy, hacer una producción en serie es imposible, salvo algunas, hay dos empresas que suelen tener la patente de unas impresoras. El resto, pues cogemos, como bien ha estado Juan Antonio, pues partes de las suelas, es decir, elementos que tenemos alternativos. Podemos hacer chanclas, podemos hacer plantillas, bases, ¿vale? El futuro ya está, es decir, hoy día podemos hacer, bien sabemos que todo el mundo sabe lo que es el QR. Bueno, ese QR se tiene establecido un poco de que dentro de unos 4 o 5 años desaparezca el QR famoso. ¿Por qué? Porque es estático. ¿El QR para qué sirve? Llegas a una cafetería, ves el menú, conectas y ya está. Es decir, no se puede manipular. En cambio, ¿qué ocurre? Pues el año pasado ya creamos lo que son los NFCs. Vale, NFC que todos los móviles hoy día tienen, pero ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa puede modificar a través de un servidor que tiene, que le hacemos nosotros compatible con él, puede meter los datos desde lo que es el material hasta el final de vida de lo que es la prenda. En cualquier prenda, inmediatamente se lo puede meter. Es decir, que automáticamente yo cojo el móvil y todo lo que viene en una etiqueta lo puedo ya leer, lo puedo hacer. Hoy día eso está funcionando, dentro de poco empezarán las empresas a gestionarlo y ya estamos un paso más allá. Es decir, aunque parece ciencia ficción, pero realmente hoy día las fibras van a empezar a llevar ya esa documentación.
Por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha conseguido que en 1,5 centímetros esté toda lo que es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos metida. Es decir, yo voy a ir de un país a otro y voy a pasar con toda la información que yo quiera. En vez de utilizar discos duros, Drive y todo, llevaremos ya aquí. Es un problema. Entonces, se prevé que en unos 12 años salga adelante esto, pero sobre todo estamos con el tema de ¿qué? De las medidas de controles de seguridad, sobre todo en eso, más que lo que es en el siguiente paso, que ya está casi hecho, ¿vale? También tenemos todo el tema de cristales que se pueden practicar, digamos, poner en cualquier tipo de tejido, ya sea una seda, un neopreno. Luego tenemos ya otro de visiones, otro de sensorización, ¿vale? Y otro, pues, lo que es contra manchas y más, que un poco, pues, ya hemos visto por ahí, ¿no? Pero también tenemos lo que es en calzado, es decir, hoy y día ya conseguimos unos calzados ya específicos para aquello que queremos, ¿vale? Y además a medida. Bolsos, suelas. ¿Qué hemos hecho también? Bueno, pues colaboramos en la Mercedes, en las Fashion Week, un par de años, haciendo lo que son prendas, salieron lo que es, y con todo ello, luego también hemos hecho lo que es la mentorización a empresas, a pequeña empresa. Es decir, en este caso, con esta empresa, Las Cosas de Valen, lo que se le ha desarrollado es una colección totalmente de bolsos en 3D. Todo lo que veis aquí, la mochila, los bolsos, todo están hechos en 3D, menos la cremallera, que a día de hoy se nos resiste un poco, ¿vale? Pero todo lo demás está ejecutado y hecho. Seguimos, y como no, esos son accesorios, pero también tenemos lo que es, por ejemplo, para ceremonia, que es uno de los campos donde, digamos, más se puede pelear. ¿Por qué? Porque son encajes y es donde más hay que darle, digamos, a la cabeza para encontrar esa fusión con el 3D. Entonces hicimos partes de prendas de vestir, hicimos complementos, accesorios, ¿vale? Y presentaciones, ¿vale? Por lo tanto, todo este tema de la impresión 3D estamos haciendo que universidades, centros educativos y centros tecnológicos estén todos ellos ligados, nos conectemos entre todos de alguna manera. Entonces llegó un momento en el que decíamos, jo, ¿y de este material estamos sacando solamente el filamento? A lo mejor podemos sacar algo más. Bueno, pues dio el momento en el que sacamos hilo. Y sacamos dos tipos de hilo. De aquello es plástico, botella de plástico. Okay. Entonces, sacamos un hilo texturizado y un 2 cabos. Y claro, si tienes el hilo, ¿qué necesitas? Un telar. Y con ese telar ya haces la tela. Por lo tanto, hicimos tejido. Hicimos un popelín y varias sargas. Y con eso generamos algún tipo de prenda. En este caso, la prenda está hecho con ese material y todo lo que veis al lado, el caballito y todo lo demás, está hecho con serrín. Está impreso en serrín. Lo mismo hicimos, aquí nos metimos un poco las manos a la cabeza y nos metimos con lo que es la corteza de pino. Entonces, en este caso, sacamos una malla que valía para lo que es complementos y accesorios. Con todo ello, estamos con Juan Antonio, estamos varias empresas ubicadas y creando una unificación. Es decir, ellos hacen los que son los tejidos y nosotros que tenemos el campo del patronaje y lo que es la confección más la impresión, ver qué fusión, ver qué trazabilidad, qué transmisión de conocimiento podemos llevar a cabo entre todo ello. Es decir, hemos unido Alcoy con San Sebastián y estamos ahora mismo desarrollando y ejecutando varios proyectos ahí. En este caso, aparte de nosotros dos, tenemos a Ternua, una empresa en la cual es de carácter deportivo, famosa en varios eventos, y como no, Creatus, de tema audiovisual. ¿Vale? Y con un poco todo esto, pues nada, espero que os haya gustado, os haya servido, y es otro campo más, es impresión. A día de hoy hacemos prendas enteras en 3D. ¿Vale? Se pueden llevar totalmente, se pueden utilizar, se pueden poner y pueden dar otro carácter, otro matiz. Lo que pasa es que la gente todavía está un poco, pero como yo suelo decir, ¿llevas un chubasquero? Pues puedes llevar también una prenda en 3D, no hay ningún problema. Y además, como a ti te guste y el diseño que tú quieras. ¿Vale? Incluso podemos complementar en una prenda de estas características que el cuello sea impreso, que las mangas sean impresos, los puños sean impresos, cualquier parte que tú desees. Y es un poquito, ¿vale? Pues nada, gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Una pregunta, alguna cosita que queráis comentar? Dinos. Gracias. Primero, enhorabuena. Yo no sabía lo de el uso 3D para
para la moda y me parece muy bueno porque a veces las pequeñas empresas tienen un problema con los proveedores que requieren unos mínimos muy altos para empezar una colección por Correcto. referencia. Y me parece una alternativa no solo sostenible, sino muy buena para las pequeñas empresas. Y mi pregunta para los dos, desde su punto de vista, es si las empresas tienen la responsabilidad de educar al consumidor y si es la responsabilidad de las empresas, ¿cómo pueden lidiar con que el consumidor de pronto deje de comprar tanto porque la vida del producto se alarga? Porque igual tienen que generar, generar plata, entiendo. pues, y ser productivos. Por ejemplo, nosotros lo que hemos notado, nosotros nos movemos mucho donde estamos, mucho con lo que es Francia y Europa, ¿vale? Solemos trabajar mucho, bueno, ahora mismo estamos ya con Latinoamérica también trabajando y alguna parte de Estados Unidos. Entonces, lo que sí hemos notado es el cambio de el pensamiento del consumidor de una zona a otra. Por ejemplo, la zona norte, ciertas partes de la zona norte vemos que está ya asimilado. Por ejemplo, donde nosotros residimos está asimilado. En cambio, a medida que bajamos para abajo, vemos que ese concepto no está. ¿Vale? ¿A quién pertenece esa, digamos, cuestión? Allí las empresas hacen mucho, pero es que también hacen los organismos que hay. Y entonces, también las escuelas aportamos nuestro granito de arena. Y, por ejemplo, en nuestro caso, de hecho, nuestras alumnas ya desde hace años todos los retos que hacemos lo hacemos con reciclado. De hecho, este año han ganado el premio en los premios Feroz de vestuario. Pues bueno, un premio más. Vale, pero es que todo es reciclado. Intentamos que todo sea. Entonces ya es conciencia, ya desde lo que es desde pequeños, vamos a decir. ¿Vale? A partir de ahí, la empresa hace su trabajo, que es lo que decía al principio. Es decir, la empresa hace su trabajo. Si el consumidor no lo hace, ¿qué pasa? Entonces, ahí entrarían las organizaciones también. La publicidad, pero también si no le haces caso, ¿qué haces? Por mucho dinero que gastes tú en publicidad y no haces caso, de poco sirve. Ahí tenemos un poco también el tema del coste, de la sostenibilidad, que es lo que he comentado antes. Hoy día la prenda sostenible es cara. Una de las alternativas es la impresión 3D. La impresión 3D te abarata lo que es el precio, pero bastante. Igual que la materia prima, está bastante abaratada. Lo que pasa es que todavía estamos, no, yo me compro la chaqueta en tal sitio que mi cabeza no va por aquí. Y también lo que decía, llevamos todos la chapita, me compro algo y llevo ya la chapita de que soy sostenible. Perdona, por eso no eres sostenible. La sostenibilidad va mucho más allá. ¿De acuerdo? Yo creo que todavía tardará años, pero por zonas. Europa va mucho más adelantado que nosotros. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en Francia toda la gente joven lo tiene asimilado desde un principio, pero porque las escuelas lo hacen. Todas, desde que son pequeños ya lo hacen. Entonces, aquí no estamos todavía en ese matiz. Yo creo que la culpa es nuestra, más que de las empresas. ¿Vale? Y hoy te comentaría un poquito, yo te llevaría a la 9R, el repensar. Aquí somos todos los que tenemos que pensar. Los consumidores, las empresas, los entes públicos, todo el mundo tenemos algo que ver. O sea, en estos momentos, si nos damos cuenta, somos tres vértices de un triángulo. Tenemos por una parte la sostenibilidad del medio ambiente, tenemos las empresas con todo el marketing, lo que es negocio, y por otra parte tenemos otro vértice, es el consumidor y la moda. Si queremos algo de moda que además sea económico y que funcione mucho, no es sostenible. Si queremos algo que sea sostenible y que además sea bonito y funcione bien, resulta que es caro. Claro. ¿Vale? Y si queremos algo que sea muy sostenible y que económicamente funcione, resulta que el concepto de moda lo reducimos tanto que vamos todos como si fuéramos a la China de Mao. Todos de traje gris. Entonces, claro, son tres conceptos que si los unimos de dos en dos es complicado hacerlo funcionar. Por eso nos vamos a la 10ª R, economía circular. Señores, olvidémonos de todo y pensemos que algo tenemos que hacer para que esos tres vértices confluyan, porque es que no tenemos tiempo, que somos 8.000 millones. Y dentro de 50 años pues tenemos 12 o 15.000.
Y la alternativa es que vengan dos locos y monten una guerra mundial y nos vayamos la mitad al carajo. Creo que no es solución. Algo habrá que pensar para que podamos todos vivir bien, conforme toca, sin destrozar el planeta. Es que esto es obligación de todos. Cada uno con su granito Fíjate de que arena. para hacer una tonelada de tejido se utilizan 200.000 litros. ¿Vale? Y ya no nos metemos ya en vaqueros ni en nada, sino estamos algo genérico. Entonces, ahí es donde entramos. Lo que sí hay un problema, que nosotros lo hemos visto, entonces por eso nos estamos metiendo con más alternativas de reciclado de materiales. Es decir, si tú generas plástico, hay otro que está generando más plástico, porque aparte de lo que tú estás haciendo, el otro está reciclando, el otro, entonces, pues metemos más. No, cuidado, mira más alternativas. El plástico está muy bien, pero el plástico fuera. Intenta buscar. Por ejemplo, con la corteza de pino existe un problema con todo lo que son los bosques. En la zona norte fue IKEA. Dijo, están enfermos. ¿Vale? En la zona norte hay unas arboladas, todo el Cantábrico y la parte de Francia, y están enfermos. ¿Vale? Entonces, llegó IKEA y dice, esta es la mía. Compro la madera a un precio tal y ya verás. ¿Qué pasó? Que como estaba enfermo y hay diferentes grados de enfermedad, no le valía. Pero para nosotros sí. Para nosotros nos valió. Pum, cogimos, hicimos la extrusión, hicimos todo y funcionó perfectamente. Entonces ahí es donde entra también la pequeña y la gran empresa. Claro, luchas entre uno y otro. Vale, la trazabilidad, vale. El año pasado trabajamos con 9 empresas un poco, con Ternua, de mucho pie, de mucho peso, vamos a decir, y nuestro afán era ver que el consumidor viera toda esa trazabilidad, desde lo que es la materia prima hasta lo que es el final de vida de lo que es la prenda, ¿vale? Entonces, estuvimos viendo a ver cómo se podía insertar. Bueno, después de muchos estudios, al final conseguimos que la prenda llevara, de forma que tú cogías el móvil, ¡bum!, enlazabas y ya tenías toda esa información. ¿Vale? Pues te venía esa información en una pantalla del móvil, ¡bum!, tú podías ir cliqueando en varios apartados donde se había hecho la materia prima, donde se había confeccionado, la zona, no te voy a decir el taller, pero la zona, donde tal, bueno, bien, perfecto. Y luego incluso te decía la ubicación donde tenías que dejar esa prenda. Es decir, pues mira, tienes tal contenedor en tal sitio y déjalo. Luego, el siguiente paso que teníamos es que dentro de ese contenedor, como iba a llevar ese NFC, ¿vale? La idea era que las prendas que marcaran, por ejemplo, de la empresa tal, se le desplazaba para ellos. La empresa tal se llevaba a otro. Es decir, lo que se quiere hacer para el 2024, que todas las empresas vayan adquiriendo lo que es esa demasía de prendas, hacerlo ya directamente nosotros. Es decir, llega el consumidor, lo tira y luego hay una empresa que se encarga ya de esto es tuyo. Vale, estupendo. Y ahí es donde aporta cada uno su trazabilidad, su, digamos, reutilización, ¿no?, de fibras. Y en eso estamos, ya lo hemos hecho, ya está hecho. Creemos que se implantará en unos 10 años, 8 o 10 años estará ya implantado. No, de hecho ya está implantado. Por ejemplo, si vais a Decathlon a comprar ropa, a comprar cualquier elemento deportivo, lo metéis en la cestita, llega a la cesta y conforme llega te sacan el ticket, porque ya lo he leído todo. Es expandir esto a todo lo demás. Y lo que queremos es que la nano, micro y pyme pequeña lo tenga. Eso es nuestro afán. Es decir, nosotros todo lo que habéis visto es intentar eso, el low cost, es decir, la pequeña empresa, slow fashion, ¿vale? Es ese paso, no la macro o la gran empresa. La gran empresa, la semana que viene, por ejemplo, nosotros la semana que viene nos viene Zara otra vez. Nos viene 2 veces al año, pero no. O sea, no. La cosa se tiene que quedar en casa, para nosotros. Porque en cuanto pase esa línea, ¿qué es lo que ocurre? Se acabó. Con su tecnología nosotros no podemos competir. Su comunicación, medios y todo... Vale, ya está. Gracias. Vale.